Minerva, Patria y María Teresa Mirabal viajan a la cárcel de Puerto Plata en República Dominicana. Sus maridos estaban detenidos allí por el régimen militar de Rafael Leónidas Trujillo, hoy considerada una de las dictaduras más sanguinarias de América Latina. En el camino de regreso, un auto les corta el paso y son obligadas a bajar. Un grupo paramilitar las arrastra hacia la banquina y las asesina. 3 madres de familia y un conductor mueren en fatal accidente. 3 hermanas mueren al precipitarse un jeep al abismo. Así titularon los diarios, pero toda la sociedad dominicana sabía quién había dado la orden. El jefe, como solían llamar a Trujillo, había mandado a matar a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por enfrentarse a su gobierno desde el movimiento revolucionario 14 de junio. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas a raíz del asesinato de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal en República Dominicana durante la dictadura de Leónidas Trujillo. Un hecho de violencia política de género que avivó la lucha feminista por los derechos vulnerados a nivel mundial. Mariposas, 3 hermanas y una revolución es un podcast de Feminacida con el apoyo de ONU Mujeres Argentina para reivindicar el activismo de las Mirabal. Un retrato sonoro de sus vidas, una pieza en el rompecabezas de la memoria colectiva de América Latina. El aleteo de una historia que todavía no ha sido contada. María Teresa, que era 9 años más joven que mi mamá, eran 3 grandes, Patria, Dedé y Minerva, se llevaban 1 año entre ellas. Y luego pasaron 9 años cuando nace María Teresa. Era muy inteligente y muy estudiosa. Le gustaban muchísimo las matemáticas, las ciencias y todo eso. Pero además tenía una admiración de locura con Minerva. Entonces andaba detrás de ella todo el tiempo. Minuta Vares Mirabal, hija de Minerva y Manolo, recuerda a su tía María Teresa Mirabal, la menor de las mariposas. Los recuerdos de Minú coinciden con las memorias de Dedé Mirabal. Fue esta admiración por su hermana la que hizo que Mate se interesara en la política. Incluso cuando se conformó el movimiento 14 de junio, adoptó el nombre de Mariposa II para distinguirse de Minerva. Estudió en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santo Domingo y obtuvo el título de agrimensora. La historia de cómo conoció a su marido es recordada en República Dominicana porque muestra el compromiso de esta muchacha con su causa revolucionaria. María Teresa también se enamora de otro joven que también es antitrujillista, que hay esa anécdota que cuenta que ella tenía 15 años y el que fue su marido, tío Leandro, se enamora de ella y ella le dice, antes de decirle que sí o que no, nada, le dice, bueno, pero antes de yo contestarte yo tengo que saber qué tú piensas de la dictadura. Y él siempre contaba eso, ¿no? Pero él venía también de haber estado en la Juventud Democrática, ahí había conocido a mi papá, estaban juntos en los años 48, más o menos, por ahí, 49. Durante los años de resistencia, María Teresa militó junto a Minerva y también estuvo presa en reiteradas ocasiones. Para el 25 de noviembre de 1960, el día que fueron a visitar a sus maridos a la cárcel de Puerto Plata, ella también se encontraba con prisión domiciliaria. Por esos días en Salcedo ya se sentía el clima tenso. Había rumores de que Trujillo estaba planeando algo. Todos estaban convencidos de que habían trasladado a los presos a Puerto Plata para asesinarlas. En una visita a un pueblo dominicano había dicho: «Solo tengo 2 problemas políticos por resolver: la Iglesia Católica y la familia Mirabal». En el libro Vivas en su jardín, en el que Dedé Mirabal recupera la memoria de sus hermanas, cuenta las últimas horas de vida de Minerva, Patria y María Teresa. Las muchachas salieron temprano y pasaron por la oficina de los Calíes a informar su viaje hacia la prisión.
Pararon en Santiago a comprar algunas cosas y siguieron. La visita debía continuar hasta las 5, pero un oficial la dio por terminada a las 4. Ellas protestaron, pero aún así se retiraron, y desde ese momento sintieron que un auto las seguía. Al día siguiente, cuando Dedé se enteró que no habían regresado, comenzó a gritar: ¡Asesinos! ¡Las mataron! Y no se detuvo hasta después del entierro. Mientras tanto, para los medios de comunicación, había sido un accidente de tránsito. Cuando ocurre el asesinato, hay una reacción a nivel nacional. Se crearon espontáneamente cadenas telefónicas, pasaban papeles mimeografiados por debajo de las puertas, porque Trujillo, el dictador, le dio una obsesión por demostrar que no pasaba nada y empezó a organizar unas fiestas en todos los barrios del país. Y entonces las cadenas telefónicas decían: no asistan, mataron a las hermanas Mirabal o ya están matando a las mujeres. El crimen contra las hermanas fue el punto de inflexión en la caída del régimen de Trujillo. El femicidio de las mariposas, de Minerva, María Teresa y Patria, fue una conmoción total en República Dominicana, y eso va a posibilitar que el régimen dictatorial empiece su fin, digamos, ¿no? Si bien después el trujillismo terminó con el magnicidio del dictador en 1961, ahí comienza entonces un proceso hacia la democracia. Rafael Leónidas Trujillo es asesinado el 30 de mayo de 1961. Mientras viajaba hacia San Cristóbal, fue acribillado por 7 hombres afines al régimen. El tirano fue ajusticiado, como nosotros decimos, pero a mí a veces me da trabajo decir que fue ajusticiado, porque la justicia es otra cosa, distinta de quitarle la vida a alguien por más monstruoso y más criminal que haya sido. La justicia es otra cosa. Para Minú Mirabal, la muerte del dictador no implicó la eliminación de las estructuras de terror que estaban instaladas en el país. Jimena Copolino es la directora de la obra 25 de noviembre, o El comportamiento de las mariposas. Allí cuenta la vida y el legado de las hermanas Mirabal. En su gira por el país centroamericano, terminó de entender la importancia de la historia de esta familia. De 30 años de dictadura, el único crimen que fue a los tribunales de la justicia civil. Y bueno, sus asesinos fueron juzgados, fueron encarcelados y al tiempo fueron liberados, escaparon del país, no volvieron más, digamos, quedó impune, pero fue el único que llegó a la justicia. Entonces entendí, digo, claro, estas 3 mujeres son todas nuestras luchas, todas nuestras banderas. Hoy, la Casa Museo Hermanas Mirabal es uno de los más importantes del país. Dedé Mirabal fue quien se encargó de recuperar la memoria de sus hermanas. Desde 1960 hasta su muerte en 2014, ella fue quien contó esta historia de lucha. El museo se organizó en la casa de la familia Mirabal en Ojo de Agua, donde habían vivido toda su vida. Minú recuerda cómo su hogar se transformó en un espacio de conmemoración. Inmediatamente, a principios de los años 60, la gente empezó a peregrinar a la casa nuestra. Y nosotros vivíamos ahí, en la casa, pero llegaban siempre personas de todas partes del país a conocer a mi abuela y un poco a conocernos a nosotros o a ver dónde vivieron las hermanas Mirabal y no sé qué. En el año 65 ocurre la revolución, lo que nosotros llamamos la Revolución de Abril de 1965, y viene la intervención norteamericana. O sea, el país es ocupado por los marines norteamericanos y en ese momento una señora que había sido amiga de mi madre, de la familia, se queda parada allá y entonces empieza y dice, bueno, pero aquí vamos a organizar el museo. Y entonces, no a organizar el museo, pero a organizar un poco las cosas para que quienes llegaban pudieran verlo. Y ella hizo ese primer trabajo con nosotros viviendo ahí. La construcción del museo atravesó la adolescencia de Minú, sus primos y primas. Al cuidado de Dedé y su abuela Chea, vivieron en primera persona cómo la historia de su familia
se volvió un símbolo de República Dominicana. Si la gente llegaba y nosotros vivíamos en una casa que tenía un papelito marcando esta era la biblioteca de Minerva, este cuadro lo pintó Minerva, estos dibujos los hizo Patria. Debía tener algunos 14 o 15 años y estaba como a las 7:30 de la mañana acostada con Jacqueline, que crecimos juntas, la hija de María Teresa y yo, compartíamos la misma habitación y entonces estamos ahí y vienen, levántense, corran, que llegó gente y era un autobús lleno de gente que había llegado a la casa. La imagen de María Teresa, Patria y Minerva es sinónimo de libertad para el pueblo dominicano. Hoy ellas están presentes en murales, billetes y monumentos. Están en escuelas, calles e incluso hay una provincia que lleva su nombre. Las hermanas Mirabal son un emblema global en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. En la actualidad, el movimiento Ni Una Menos también es muy importante en este país, teniendo en cuenta que la violencia hacia las mujeres sigue existiendo y se cometen femicidios como en todo nuestro continente. Bueno, también en la actualidad existe un feminismo campesino popular que no solo lucha contra la violencia hacia las mujeres, sino también lucha por los derechos ambientales, por la recuperación de los bienes comunes, en contra de las privatizaciones de los recursos naturales. También hay una fuerte solidaridad con el pueblo haitiano. Pensemos que son países que comparten la misma isla. Y bueno, también solidaridad con todos los feminismos de América Latina. El crimen contra las Mirabal fue un hecho de violencia política de género que desató el incendio contra el gobierno dictatorial de Trujillo y marcó el camino de la lucha feminista. El 25 de noviembre de 1999, la Organización de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en conmemoración del asesinato de Patria, Minerva y María Teresa. Mariposas, 3 hermanas y una revolución es un podcast de Feminacida con el apoyo de ONU Mujeres Argentina para reivindicar el activismo de las Mirabal. En la producción periodística, Victoria Eger y Emilia Holstein. En la producción general, Catalina Filgueira Rizo. En la operación técnica y edición, Pedro Ramírez Otero e Ignacio Álvarez González. Mi nombre es Camila Meriño, estuve a cargo de la locución. Este podcast fue grabado en los estudios de Radio La Retaguardia. Las ilustraciones son de Magdalena Rivarola. Agradecemos el testimonio y la participación de Minuta Varés Mirabal, hija de Minerva Mirabal. Seguinos en nuestras redes sociales @feminacida y en nuestro portal web www.feminacida.com.ar.